conocido, ¿qué sería de nosotros? Me pregunto yo. Yo doy gracias a Dios que un día le conocí a él. No aceptaba. La primera vez que entré a una iglesia, le miraba al pastor de una manera rara. Decía yo, ¿qué hago aquí? Veía a los hermanos que se abrazaban, se daban un abrazo. Yo rechazaba, decía que esta gente está media loca. Y para ser corto, lo que tengo que decir, el Señor tocó mi corazón un día y cambió mi vida, la de mi esposa, la de mi familia. Y ahora podemos decir que somos felices en el Señor, sabiendo perfectamente que cuando cerremos nuestros ojos, estaremos en la presencia del Todopoderoso. Y eso es algo hermoso. Y las oraciones de corazón a uno le conmueven, porque sabemos que ha llegado ante el trono de gracia del Señor y que serán contestadas. El mensaje del día de hoy lleva por título Conforme a la medida de fe. Y está en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, desde el versículo 27. Y la palabra del Señor dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su poderosa palabra, dice así, 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, dice la palabra, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos de ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Que seas tú, Padre, tocando el corazón de los hermanos, de las hermanas, de tantos miles de personas que nos están viendo en este momento por Radio Brillante, en la radio, y mirándonos, Señor mi Dios, por esta tecnología tan maravillosa del Internet. Que seas tú preparando esos corazones para que puedan recibir palabra en el día de hoy, que sea aliciente para sus vidas y que nosotros los que estamos aquí salgamos cambiados y los que están mirando salgan con una nueva perspectiva de vida. Te damos gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, rogándote que el Santo Espíritu de Dios hable por mí, no yo, Señor mi Dios, y que sea palabra de poder y con autoridad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué interesante, mis amados. Este pasaje bíblico nos presenta a dos ciegos, dos personas no videntes, que aunque no pudieron contemplar con sus ojos a nuestro querido Salvador, los sucesos maravillosos que Jesús había hecho antes, de tantas cosas y milagros, estos ciegos, que obviamente no podían ver a Jesús, habían escuchado de las maravillas que Jesús había hecho y sus grandes milagros. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Contando esta historia verídica, esta historia auténtica que cuenta nuestra palabra, la palabra del Señor, dice que al reanudar su camino, el Señor Jesús, después de haber estado en la casa de Jairo, dice que le siguieron dos ciegos y estaban dando voces y decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Como vuelvo a repetir, al salir el Señor Jesús de la casa de Jairo,
Estos dos ciegos, dice la palabra, que le siguieron. Posiblemente, como era costumbre del tiempo, tenían guías que los encaminaban. Personas videntes que los llevaban tocando ellos el hombro para poder ellos caminar donde iba Jesús. Y esto me hace acuerdo de algo, hermanos queridos, en este momento. Muchos necesitan ser guiados a las reuniones en la iglesia. Muchos necesitan ser exhortados para ir a la iglesia. No, irás, ¿cuándo vas? No te he visto. Llegarás temprano. Dormirás temprano, no te quedarás viendo televisión para que el domingo estés tempranito en la escuela dominical. Y hay personas que son los guías de esos casi ciegos, ¿verdad? Y me imagino que iban caminando en las calles polvorientas. Estos ciegos físicos, pero hay ciegos espirituales. Muchos de nosotros antes de conocer al Señor éramos ciegos espirituales. Como dije al principio, ¿verdad? Cuando por primera vez me presentaron a Cristo, los miraba con recelo, de lejitos, ¿verdad? ¿Quiénes serán estos que me van a hacer cambiar de religión? ¿Y sabe qué? El seguir a Cristo no es religión. Es una decisión y es un estilo de vida. Porque nosotros los cristianos no somos religión. No somos religión. Somos seguidores de Cristo, con un estilo de vida totalmente diferente, acorde con lo que dice la palabra del Señor. Ciegos espirituales éramos todos. No podíamos llegar sin ayuda, hermanos queridos. Hubo personas que nos invitaron, que nos empujaron para ir a conocer del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 27 que le llamaban dando voces, o sea, gritaban. Entonces, lo interesante es que ante este vocerío, esta gritadera, esta chilladera o lo que sea, el Señor Jesús no parecía prestarles atención. A primera instancia, ¿verdad? Esta actitud parece un acto de indiferencia, un acto de desprecio del Señor Jesucristo. Pero no era así, no era así. Este comportamiento del Señor Jesucristo tenía una meta, tenía un objetivo. Y Él lo logró. ¿Por qué? La fe de estas personas que estaban gritándole al Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, tenía que ser puesta a prueba, mis amados queridos. Fue probada y fue aprobada por el Señor la fe de estos dos ciegos. Ellos demostraron a la vista de todo el pueblo que estaban dispuestos a seguirle de un extremo a otro de la ciudad, porque fue un trayecto largo que tenían que caminar siguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué interesante que a pesar de sus impedimentos, ellos le siguieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos enteritos, que tenemos ojos, que tenemos piernas, que tenemos brazos, nos hacemos un lío para tratar de llegar a la iglesia a seguirle al Señor Jesucristo. Yo admiro, hermanos queridos, para mí es un ejemplo nuestra hermana Marcita, que está en la esquina, en su sillita de ruedas. ¿Con qué amor viene al Señor, hermanos queridos? ¿Con qué amor? No importa su impedimento, no importa que nuestra iglesia, porque no tenemos recursos, no podemos hacer una rampa para que pueda entrar con su sillita de ruedas. Pero ella no importa, ella se da modos, hermanos queridos, para bajar las gradas, para otro hermano que le baje la silla de ruedas. Después otra vez se sienta aquí, otra vez se para, otra vez se sienta, hasta que llega la presencia del Señor. ¿Sabe qué? Eso es admirable. Eso es un ejemplo, hermanos queridos. Y nosotros, muchos de nosotros que tenemos pies, piernas, ojos, ¿verdad? Que caminamos, que corremos, somos los más atrasados a los cultos, los que llegamos con las justas a los cultos, que creen que el Señor Jesucristo es mendigo, que quiere que nosotros le podemos dar las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro recurso. El Señor Jesucristo no es mendigo de nadie, hermanos queridos. Él necesita respeto y consideración, porque Él es el que nos ha dado la vida y la vida eterna, hermanos queridos. Dale un aplauso al Señor, ¿verdad? Ese poderoso Señor que necesita respeto y consideración, mi amado. Doy gracias a Dios por estos hermanos. Nuestro hermano Luchito,
Nuestro hermano Luchito, el Señor no le permite ver ya. Está casi cieguecito. Y vele llegar en la noche a la reunión de oración solito. Vele llegar los domingos primerito acá a la iglesia, hermanos queridos. Vele a él entrar en los buses, hermanos. En los buses. Se sube a los buses, a los autobuses, como dicen algunas personas y hermanos que nos están viendo. O en Estados Unidos, en Puerto Rico, le dicen la guagua. Y él no tiene miedo. Se para en el bus y empieza a predicar la palabra del Señor. A su edad, 80 y pico de años. Casi no puede ver, casi no puede caminar. Y es un ejemplo para nosotros, hermanos queridos. Yo doy gracias a Dios por estas vidas. Ejemplos que lo único que hacen en nosotros es darnos más bríos para poderle seguir a Cristo adelante, hermanos queridos. Y estos dos ciegos eran así. Querían del Señor, querían recibir del Señor, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿sería usted capaz de seguir a Jesucristo en cualquier circunstancia de la vida, con tal de recibir la salvación espiritual? O si el Señor lo permite, también la sanidad física. Porque él puede hacer lo que Él quiera, a la hora que quiera, y no le podemos ordenar nada, hermanos queridos. Si Él quiere sanarnos, no lo hará. Si Él no quiere, no lo hará. Y Él tiene siempre un propósito. Pero, hermanos queridos, ¿sería usted capaz de seguir a Jesucristo en cualquier circunstancia con tal de recibir estos beneficios? Yo sí, hermanos queridos. Y volvemos al versículo 27, dice, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo clamaron esos ciegos, mis amados queridos? Su grito, su imploración fue pública. No les importó nada, no tenían vergüenza de la gente, nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y muchos tienen temor, vergüenza de acercarse para recibir ese toque del Señor Jesucristo. O para levantar tal vez su mano en acción de fe. Cuando decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Tienen vergüenza, no lo quieren hacer. Mejor que no lo hagan si tienen vergüenza. Si no saben lo que van a hacer, mejor que no lo hagan. Ellos no tuvieron vergüenza. No tuvieron vergüenza. Ellos estaban pidiendo una intervención milagrosa del Señor Jesucristo a su favor. Ahora no importa la situación, mis amados, en que nos encontremos. Jesucristo siempre está presto, listo a responder a nuestras súplicas. Siempre, mis amados. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Que se me viene a la cabeza. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué maravilla, hermanos queridos. Qué maravilla. Cuenta el versículo 28 que ya en el lugar en donde el Señor se hospedaba, vinieron los ciegos, ¿verdad? Me imagino que estaban cansados de caminar. El Señor Jesucristo entró a donde Él descansaba y atrás los ciegos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, obviamente, que ya se dio cuenta desde hace mucho que ellos lo estaban siguiendo, porque Él es un Dios omnisciente. Él fue 100% hombre y Él fue 100% Dios, hermanos queridos. Él nunca perdió sus atributos, mi amado, nunca. Ser humano 100%, pero los atributos nunca los perdió. Y Él sabía quiénes eran, qué es lo que necesitaban y por qué lo seguían. ¿Por qué lo seguían, verdad? Qué lindo, hermanos queridos. Ya en el hogar donde descansaba el Señor Jesucristo, dice que vinieron los ciegos. Y obviamente se da vuelta el Señor y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Oiga, pero si no le dijeron lo que querían. Qué interesante, ¿verdad? No le dijeron lo que querían. ¿Ya? Ellos querían que les haga un milagro, que ellos querían ver porque habían escuchado del Señor tantas maravillas. Y el Señor ya sabía lo que querían. ¿Sabes qué? Cuando tú necesitas algo como hijo y como hija, Dios ya sabe lo que necesitas, sin siquiera tú decirlo. Obviamente que en acción de fe tú tienes que hablar, tú tienes que decirlo, pero Él sabe antes que lo digas, hermano querido. Qué interesante lo que les dice, hermanos queridos.
Qué interesante. Les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creen que yo puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Sí, Señor. Y me llega un momentito a recordar lo que decíamos y estudiábamos en la escuela dominical el día de hoy. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? Porque había una polémica, ¿verdad? Que los padres, los varones tienen que salir a trabajar y mantener a su casa, y la esposa tiene que quedarse a cuidar a los niños, que eso es lo bíblico. Entonces nosotros decimos, bueno, el tiempo ha cambiado y papá y mamá tienen que salir a trabajar y dejar a los huevos con la abuelita, con el abuelito, con el tío o con persona extraña. Y decíamos, ¿creemos que Dios puede proveernos si en su palabra Él está diciendo que el padre es el que debe proveer y la madre tiene que quedarse a cuidar de sus hijos? Y entonces el Señor también nos está diciendo eso ahorita, ¿verdad? ¿Creéis que puedo hacerlo? ¿Creéis que puedo hacerlo? ¿Creéis que puedo hacerlo? Ahí viene la lucha que tenemos, ¿verdad? ¿Será? ¿No será? Y el Señor que nos dice, faltos de fe. Decía con mi esposita, venimos aquí, ¿verdad? Llevando la palabra del Señor, sin saber a dónde íbamos, sin saber nada, pero estábamos convencidos de que el Señor nos iba a sustentar. Y hasta ahora el Señor lo ha hecho, hermanos queridos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y los hijos le responden, sí, Señor. Hay una cosa interesante, hermanos queridos, hablando exegéticamente. Dice que ellos vinieron a Él. Llegaron hasta donde Jesús se hospedaba. Y ahí viene algo que nosotros conocemos en alguna frase que alguien dijo. No es el médico quien recurre al enfermo, sino el enfermo el que recurre al médico. Ellos se dirigieron a la persona exacta. No se dirigieron a los maestros de la ley, mis amados. No se dirigieron a los médicos paganos de la época, a los brujos actuales, a los que te hacen la limpia, a los que te pasan el cuy por encima, a los que te pasan un huevo de gallina, a los que te escupen licor, a los magos, a los del horóscopo. No a los paganos, no a los brujos, no al tarot. Ellos acudieron al lugar perfecto, a Jesús de Nazaret. Perfecto lugar para estar, mis amados. A Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero ya hay cristianos que ya no quieren acudir a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Acuden a que se les haga las limpias. Y salen limpios del bolsillo, hermanos queridos. Salen sin nada de dinero. Y con la misma enfermedad, con el mismo problema. Van donde el profesor Richard, ¿verdad? Va el profesor Richard que tiene programas de televisión, ¿verdad? Hermano, va a la poderosa Mónica, ¿verdad? A la poderosa Antonia, ¿verdad? Van a los brujos, al tarot, van por aquí, por allá, van a la que hace la limpia, a la que le ensucia, qué sé yo, ¿verdad? Pero gastan el dinero en vez de acudir al lugar perfecto, mis amados, a Jesús de Nazaret. Qué hermoso, hermanos queridos, qué hermoso. Ellos no fueron a nadie sino a Jesús. Y el Señor les pregunta, ¿verdad? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ahora, Jesús no solo exige fe, sino claramente fe en Él como sanador espiritual y físico si Él lo desea. Si Él lo desea. Lo que salva no es saber que Jesús salva, sino creer en Jesucristo y recibirlo como su Señor y como Salvador personal, como lo hemos hecho la mayoría de los que estamos aquí. No, yo sé que Jesús da la salvación,
Pero con saber que Jesús da la salvación, no eres salvo. A menos que tú aceptes esa salvación y recibas al Espíritu Santo en tu corazón, hermano querido, amigo que me estás viendo. Y una frase importante que ellos responden, mis amados. Ellos le dicen, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Logramos los favores de Dios, mis amados, cuando logramos creer en su palabra. Ellos no dudaron, no se preguntaron. Entonces ahí viene lo que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Si yo me quedo con mis hijos en la casa y tu maridito sales a trabajar, ¿será que Dios me va a sustentar? Entonces el Señor te puede preguntar, ¿crees que puede hacer eso? Y tú que dices, no creo, mejor voy a dejar nomás los huevos como amita. Ay, no va a salir a trabajar yo. Allá tú, hermano. Si tú haces eso, amén. Después de los 12 años, dice un experto, ¿verdad? Teórico, bíblico. Teólogo, me he dicho, perdón. Teólogo bíblico. Dice que hasta los 12 años ya el niño puede ya valerse por sí solo en la casita hasta que papá y mamá regrese de trabajar, ¿verdad? Porque ya fue criado bien. Él ya sabe lo malo, ya sabe lo bueno y sabe diferenciar, hermano querido. Entonces la situación es, ¿crees que el Señor puede hacer eso? Y en ese dilema estaban los ciegos. ¿Crees que puede hacer esto? Y le dicen, sí, Señor. Ellos no le preguntaron, ¿y cuándo me vas a hacer, Señor? ¿Cuándo me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Señor, para devolvernos la vista? ¿Qué vas a usar? Una hierbita, un bastón, un golpe, qué sé yo. No le preguntaron nada. Sencillamente respondieron, sí, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Sí. Si usted, mi amado, que me está viendo, de algún hermano que esté aquí, un amigo que esté aquí en este recinto, si usted se reconoce como pecador, si usted acepta que ha estado vacío de Dios, que algo le hace falta, ¿sabe qué? Yo le aconsejo algo muy bueno. Dese prisa y acuda al Señor creyendo en su palabra de que Él le va a dar la salvación para toda la eternidad. Porque Él está diciendo, ¿sabes qué? ¿Crees que yo puedo darte la salvación? ¿Crees que tú vas a vivir por la eternidad en el cielo conmigo? Tú dices, ¿será? Solamente tengo que aceptarlo, hacer una pequeña oración y Él entrará en mí. ¿Será que puede hacerlo? Entonces el Señor dice, ¿crees que yo puedo hacer eso por ti? ¿Sabe qué? Acuda rápido al Señor, créale y acéptalo en su corazón como su suficiente y único Salvador. Qué hermoso, hermanos queridos. En el versículo 29, Jesús procede a actuar. Dice que les tocó los ojos diciendo, escuche esto, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Aleluya. Dale un aplauso, ¿verdad? ¡Qué maravilloso Señor que tenemos! Le tocó los ojos, conforme a tu fe te sea hecho. No conforme a lo que me des, conforme a lo que hagas, conforme a que camines de rodillas, que te pongas cadenas en los pies, que te des de latigazos en la espalda. Nada de eso. Dice, conforme a tu fe, les dice, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Simplemente les tocó los ojos, respondiendo a la voz de su fe. De su fe, Él extiende su mano milagrosa y les imparte un contacto de sanidad conforme a su voluntad. Ahora, todo este prodigio, toda esta maravilla que el Señor Jesucristo hizo, era más bien una respuesta a su acto de fe. Una expresión también de acercamiento y afecto personal del Señor, porque Él nos ama. Él nos ama.
Y también, ¿sabe qué? Una demostración de misericordia del Señor con el dolor humano. Porque Él sabe, Él sintió dolor en la cruz. Él sintió lugar cuando le clavaron en la cruz, cuando le pusieron la corona de espinas. Él sabe lo que es el dolor. Y Él dice, ¿crees que puedo hacer esto? Calmar tu dolor, calmar tu angustia, calmar tu necesidad. ¿Crees que yo no voy a entrar en tu corazón si tú me pides que yo entre? ¿Crees que puedo hacer esto? Qué interesante, hermanos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahora pudieron contemplarle. Ahora pudieron mirarle. Ahora lo pudieron conocer mejor. ¿Y sabe qué? Eso no fue todo. El Señor les dice con segunda: mirad que nadie lo sepa. Dice, ¿sabes qué? No quiero que nadie sepa esto. Pero el Señor, como Dios, sabía lo que iban a hacer. Ellos no se quedaron callados. Salidos de ellos, dice el versículo 31, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Y hay algunos que reciben un favor de Dios y se desaparecen de la iglesia, hermanos. Vienen cuando hay angustia, cuando hay un problema, una dificultad. ¡Oh, Señor, ayúdame! ¿Y sabe qué? En su misericordia, porque Él siente dolor, se realiza el milagro. Las personas tienen la resolución, resolvieron su problema, y ven el milagro, y en vez de hablar del Señor, en vez de servirle, en vez de amarle, se desaparecen de las iglesias. Qué tristeza, hermanos queridos. Estos ciegos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Un toque del Señor Jesucristo es lo que tú necesitas, mi amado que me estás viendo, mi amada que me estás viendo. Si tú necesitas un toque milagroso del Señor Jesucristo, solamente cree. Cree que por fe Él lo hará, si es su voluntad. Ese toque del Señor Jesucristo te va a hacer ver con la vista espiritual. Porque solo por medio de Jesús en nuestro corazón lograremos apreciar y comprender la grandeza y el ministerio de la salvación y la sanidad física, si Dios lo permite y desea, provistas por un Dios todopoderoso. Ahora sabes, mi amado, aquí presente, y los amados que me están viendo, que necesitas acudir a Cristo. Tal vez tú estás con algún problema, con alguna dificultad. Tal vez es la primera vez que me estás viendo por la internet o escuchando en la radio. Y tú dices, yo quiero sentir de ese poder en mi vida. Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Yo quiero que entre y cambie mi vida. O tal vez si tú eres cristiano, creyente y necesitas del Señor. El Señor te está preguntando, cualquiera que sea tu problema, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Y tú qué le vas a responder en este momento? ¿Qué le vas a responder? Yo quiero que cierres tus ojos en este momento, inclines tu cabeza y pienses en la pregunta que Jesús les hizo a los ciegos. Por mi parte, en mi familia tengo personas por las que oramos con mi esposita. Bolívar Ortiz, mi hermano. Moniquita Silao, mi cuñada. Raúl Silao, su esposo. La familia de Pilita, Teresita Rueda, Martita Rueda, la familia Ortiz Almeida.
Estamos orando por su salvación, Señor. Primos y primas. Y tú me estás preguntando en este momento, y te está preguntando a ti, cualquiera que sea tu petición en este momento, ¿crees que puedo hacerlo? Y nosotros, en un acto de fe, le decimos: sí, Señor, tú puedes hacerlo. Padre, toque sus corazones, Señor mi Dios. Tócalos, Padre. Que sientan esa necesidad de llenar ese vacío que tienen en su corazón, para que tú les abras los ojos espirituales y puedan conocer la verdad, que es Cristo. Y esa verdad los haga libres. Si tú, mi amado, que me estás viendo, mi amada, necesitas llenar ese vacío que tienes en tu corazón con la presencia de Cristo, repite después de mí en silencio esta oración. Si alguien aquí quiere recibir a Cristo que no lo tiene, para que cambie su vida, para que empiece a sentir la felicidad de esa vida en abundancia, solamente en silencio donde tú estás sentado, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco tu sacrificio y tu muerte por nosotros en la cruz del Calvario, por amor. Necesito de un Redentor, Señor. Entra en mi corazón, cambia mi vida, cambia la vida de mi familia. Tócame, Señor mi Dios. Estoy con muchos problemas, Padre, muchas dificultades, y quiero sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entra en mi corazón, Señor. Gracias, Padre. Ahora ya te tengo en mi corazón. Ahora sé que estaré contigo por la eternidad en el reino celestial. Gracias, gracias por esta salvación tan grande. Te agradezco en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si alguien en este lugar ha hecho esa oración que no tenga a Cristo, levante su mano, quiero darle un abrazo. Si alguien aquí que por primera vez viene y quiere tener a Cristo en su corazón, ya lo tiene, que levante su mano. Si tú que me estás viendo hiciste esta oración de fe, nos gustaría mucho saber de ti para orar. Que te comuniques con Radio Brillante, que des tu nombre, el país en donde tú vives. Yo gustoso haré una lista para orar por ti, para tu crecimiento espiritual. Acércate a una iglesia más cercana a tu casa, una iglesia cristiana, y yo sé de que tú vas a tener una vida nueva. Te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga.